Buenas noches a todos. Por favor, me avisan si me escuchan. Sí, señora, profe, sí la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces en la noche de hoy, pues es nuestra conferencia semanal. Yo les voy a mostrar inicialmente el cronograma de actividades. Aquí lo tenemos, espero que estén viendo mi pantalla. Estamos entonces con el laboratorio de FD LPP, que a propósito, quienes no lo han entregado, les pido por favor que lo envíen. Pues muchos lo han hecho, unos están en proceso de entrega, entonces ánimo a desarrollarlo, a entregar pues las dudas que tengan, a irme enviar pues a través de WhatsApp la duda que tengan y enviarlo lo más pronto posible. Lo mismo con esta parte de especificación de requerimientos de casos de uso. También a enviar esto que tenemos acá, el foro, análisis de las necesidades del sistema de información de una empresa. También les pido el favor de enviar esta evidencia. Es muy sencilla, es responder unas preguntas que se tienen allí. Esta otra esta la vamos a poner pues como opcional porque esta es muy parecida a lo que dice en el foro, ¿cierto? Entonces, quienes quieran como entregar esta evidencia. Está esta que tiene que ver con salud ocupacional, planteamiento de coordinación motriz fina y gruesa. Esta es un foro de derechos de autor. Aquí estamos con este laboratorio UML, que no es un laboratorio que se tenga que entregar. O sea, estamos explicando algo de este laboratorio, pero realmente no se tiene que entregar. Lo vamos a usar más adelante para realizar lo que aquí tenemos como evidencia de producto, especificación del modelo conceptual, o sea, para realizar los diferentes diagramas, pero para cada uno de los proyectos que cada uno está desarrollando. La otra semana vamos a empezar con el laboratorio de Java. Entonces, mañana, pues al terminar esta semana, yo les estaré como dando como un adelanto de que vamos a hablar sobre este laboratorio para que ustedes vayan trabajando en él. Luego vamos a seguir con el laboratorio, con el modelo entidad-relación, que es un laboratorio también muy importante. De especificación del modelo conceptual del sistema de información. Pues es para que ustedes desarrollen desde el proyecto que cada uno está desarrollando. Entonces aquí ustedes van a desarrollar los diferentes diagramas UML que hemos estado mirando. Y van a desarrollar, o sea, el diagrama de casos de uso de su proyecto. Entonces, para que vayan desarrollando en el proyecto de ustedes, porque lo van a entregar acá en esta evidencia. El diagrama de clase de su proyecto, el diagrama de secuencia que vamos a explicar en el día de hoy y el modelo entidad-relación. ¿Listo? Entonces, para que toda esa parte la entreguen aquí en esta. Entonces, por ahora pueden ir desarrollando, miren que es para el 14 de septiembre, ¿cierto? Entonces ustedes pueden desde ahora ir desarrollando, perdón, pues no, siempre se demora pues para entregarse, pero muy bueno es que ustedes lo vayan desarrollando, porque la otra semana vamos a seguir con el laboratorio de Java, o sea, se vienen muchas cosas. Entonces ustedes pueden ir desarrollando los diferentes diagrama de caso de uso, diagrama de secuencia, diagrama de clases del proyecto de ustedes, porque eso es lo que nosotros vamos a entregar acá. ¿Cierto? Y bueno, y también el modelo entidad-relación, que vamos a explicarlo también dentro de poquito. Pero por ahora pueden ir haciendo el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases del proyecto que cada uno está desarrollando. ¿Listo? Más adelante, entonces vamos a explicar el modelo entidad-relación y ustedes también van a entregar eso, pues, del proyecto que ustedes están haciendo, ¿cierto? Entonces, de pronto, para que esa parte la tengan en cuenta. Más adelante, pues aquí vamos a tener un foro, vamos a tener unas evidencias de inglés y, bueno, algo aquí de trabajo en equipo y pues todo lo terminamos el 5 de octubre, ¿cierto? Entonces, lo más importante aquí es, bueno, dentro de la parte técnica es entregar esta evidencia, ¿cierto? Esta evidencia de especificación del modelo conceptual
Obviamente también estos dos laboratorios, también es importante que ustedes pues lo desarrollen. Estos tres son los que hacen parte de lo que falta de la parte técnica, y ya estos tienen que ver ya con la parte pues transversal, ¿cierto? Muy bueno que sigan trabajando en equipo para que pues puedan seguir desarrollando las actividades. Entonces, como les digo, todo lo que vamos a hacer es para que las diferentes diagramas los diagramas relacionados con UML es para desarrollar esta evidencia, especificación del modelo conceptual, o sea, para desarrollar todos los diagramas, pero relacionados con el proyecto formativo. Entonces, en el día de hoy vamos a mirar el diagrama de secuencia, ¿cierto? Tenemos entonces, aquí tenemos entonces el diagrama de secuencia, aquí lo vamos pues como a dar una explicación con un ejemplo. Tenemos pues que los diagramas pues como que más se usan en este momento de UML son estos tres diagramas, el diagrama de casos de uso, de clases y de secuencia, siendo estos dos primeros los más usados, ¿cierto? Ya en la parte pues, ya a nivel práctico pues en las empresas, el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases es muy, muy importante, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar hoy un poquito de diagrama de secuencia. Estos tres son los que necesito que ustedes empiecen a hacer del proyecto que cada uno está desarrollando, y desarrollarlo obviamente por equipo, en el proyecto que desde el principio ustedes han estado desarrollando con su grupo de trabajo. Si lo están desarrollando solo, entonces desarrollar esta actividad solo. Recuerden, es para entregar esta evidencia que tenemos acá. Especificación del modelo conceptual del sistema de información a desarrollar, ¿cierto? Entonces, este es el que vamos a mirar. Entonces, el diagrama de secuencia se utiliza para describir el funcionamiento interno del sistema desde el punto de vista de la implementación y son parte fundamental de la vista de interacción de los diagramas UML. Son empleados para definir el comportamiento interno de un caso de uso. O sea, el diagrama de secuencia, ustedes ven que un caso de uso está conformado por varios procesos. Cada uno de las, ahorita vamos a ver más adelante, pero ustedes ven que un caso de uso está formado pues como, a ver, diciendo así, pues coloquialmente por varias bolitas. Cada una de esas bolitas es un caso de uso, ¿cierto? Un caso de uso es un proceso. O sea, es la interacción del usuario con el sistema, ¿cierto? Es una interacción del usuario con el sistema. Recuerden que cada caso de uso empieza por un verbo. Entonces, ese caso de uso, luego nosotros vamos a observar en el día de hoy que ese caso de uso lo vamos a describir paso a paso, ¿cierto? Entonces, lo que hace el diagrama de secuencia es que se emplea para observar el comportamiento interno de ese caso de uso, ¿cierto? Recordemos que el caso de uso es la forma como un usuario usa el sistema. Es el caso en el cual un usuario usa el sistema para realizar pues un proceso, ¿cierto? Entonces, los mensajes, hay unos, bueno, más adelante vamos a ver esta parte que dice, y los mensajes que se representan en el mismo sirven de base para definir los métodos de las clases en un diagrama de clases, ¿cierto? Entonces, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Sí me están escuchando, muchachos, jóvenes? Sí, profe, señora. Ah, bueno, Jorge, muchísimas gracias. Sí, profe. Gracias, Juan David. Bueno. Listo, entonces este es el diagrama de secuencia. Un diagrama de secuencia representa una interacción del usuario con los objetos del sistema. Más adelante, no se preocupen que vamos a hacer nuevamente, le vamos a poner mucho hincapié a esta parte del diagrama de secuencia y sobre todo al diagrama de clases, que es muy importante. Entonces no se preocupe que más adelante vamos a hablar de este tema. Hoy vamos a mirar pues como la parte más bien teórica. Los diagramas de secuencia representan una interacción del usuario con los objetos del sistema. Este es un diagrama de secuencia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos dicen que el diagrama de secuencia está compuesto como por varios objetos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Que interactúan a través del tiempo, ¿cierto? Entonces aquí dice que verticalmente se avanza en el tiempo en forma secuencial, como su mismo nombre lo dice. Es decir, aquí hay un avance a través del tiempo de lo que hace el usuario, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo voy a interactuar con un sistema en el cual yo voy a hacer un pedido, entonces a través del tiempo el usuario lo que hace es que primero el usuario que es el cliente, lo primero que va a hacer es que va a interactuar con un sistema que es el formulario, o sea, pues, o la página web,
¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el usuario? Va a mandarle un mensaje al sistema. ¿Qué mensaje le va a mandar? Que va a digitar, por ejemplo, un código, ¿cierto? O va a, a escribir, a buscar un producto, ¿cierto? Entonces, esa es la primera interacción. Y luego, ¿qué hace el sistema? Entonces, el formulario o la página web va a buscar internamente dentro de los objetos, ¿cierto? De la base de datos, va a buscar si existe ese producto, ¿cierto? Si hay existencia, ¿cierto? Si yo voy a hacer un pedido, ¿cierto? Y si hay existencia, entonces le indica, pues, que sí lo puede adquirir o le dice, no hay existencia en este momento de ese producto, ¿cierto? Entonces, el diagrama de secuencia lo que muestra es el comportamiento interno del sistema teniendo en cuenta un caso de uso. Entonces, lo que se hace aquí entre los diferentes objetos son una serie de mensajes en los cuales los objetos se relacionan entre sí. Y el que interactúa aquí inicialmente es el usuario, ¿cierto? Entonces, ese es el diagrama de secuencia. Ahorita vamos a mirar pues el ejemplo. Típicamente se examina la descripción de un caso de uso, o sea, un diagrama de secuencia siempre se hace sobre un caso de uso, que ese caso de uso pues es detallado, para determinar qué objetos son necesarios para la implementación del escenario. Ahorita vamos a mirar pues el ejemplo. Si se dispone de la descripción de cada caso de uso como una secuencia de varios pasos, entonces se puede caminar sobre esos pasos para descubrir qué objetos son necesarios para que se puedan seguir esos pasos. Un diagrama de secuencia muestra los objetos que intervienen en el escenario con líneas discontinuas verticales y los mensajes pasados entre los objetos como flechas horizontales, como ahorita pues observamos. Aquí vamos a mirar el ejemplo, porque yo sé que mucha parte de esto pues nos están hablando en chino, pero ya vamos a mirar el ejemplo. Vamos a mirar un ejemplo sencillo que ya lo habíamos visto antes. Vamos a mirar como la cuestión de la consulta y préstamo de libros, ¿cierto? El usuario podrá consultar mediante el aplicativo el inventario de los libros que se tienen en la biblioteca y mediante ello podrá reservar y o prestar un libro si lo desea. La reserva consiste en definir una fecha en que lo quiere prestar y el préstamo consiste en llevarse el libro en ese momento. Entonces, con este escenario, nosotros ya habíamos visto cuál era el diagrama de caso de uso que tenía, ¿cierto? Aquí tenemos el escenario. El usuario podrá consultar mediante el aplicativo el inventario de los libros que se tienen en la biblioteca y mediante ellos podrá reservar y o prestar un libro si lo desea. La reserva consiste en definir una fecha en que lo quiere prestar. El préstamo consiste en llevarse el libro en ese momento. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser como los posibles usuarios de este escenario? ¿Quién nos dice? ¿Quién podría ser? ¿Cuáles son los usuarios? Los usuarios, recuerden que son las personas que van a interactuar con el sistema. Entonces, en una biblioteca, ¿cuáles podrían ser los posibles usuarios? Recuerden, este ejercicio ya nosotros antes ya lo hicimos acá. ¿Cuáles podrían ser los diferentes usuarios? ¿Quién nos dice? El bibliotecario, profe. El bibliotecario y el usuario nos dice Jorge, ¿cierto? O sea, pues el cliente. Me imagino que Jorge se refiere a ese cliente. Gracias a los dos Jorges y también a Ricardo. Muchas gracias. Entonces, sí, efectivamente, sería el bibliotecario, pues aquí no lo vamos a escribir, pero ya ustedes saben, el bibliotecario y el usuario. ¿Y cuáles serían los casos de uso? Pues cuáles serían como los procesos. Recuerden que los procesos es todo como la forma en que el usuario interactuaría con el sistema, de acuerdo pues como con los enunciados. Claro que podemos también pues todos sabemos cómo es el préstamo pues, de una biblioteca. ¿Cuáles podrían ser como los diferentes casos de uso? Pero vamos a ceñirnos como mucho al enunciado. ¿Cuáles podrían ser? Recuerda que un diagrama de casos de uso está conformado por varios casos de uso, por eso se llama diagrama. ¿Cuáles podrían ser entonces en este caso, por ejemplo? La consulta que hace el usuario. La consulta. Entonces un caso de uso es, por ejemplo, consultar. Recuerden que siempre debemos de colocar en el infinitivo. ¿Qué más? La validación que hace el bibliotecario. La validación que hace el bibliotecario, sí. Esperen un momentico que estoy aquí en otro fin. Validar cliente. Sí, señora, validar el inventario validar el libro y el cliente. Y validar cliente. Listo, ¿qué más? ¿Quién más nos dice? Consultar, reservar, dice Ana.
Elmer dice el préstamo, prestar, sí, exactamente, reservar, prestar. La reserva y el préstamo. Exactamente, entonces aquí nosotros podemos, como todos ustedes ya lo han dicho, todos los que lo dijeron ahí en el chat y Jaime y todos los que han hablado, Ana, Ricardo, todos, entonces es el reservar, prestar, ¿cierto? Bueno, consultar me parece que también dijeron, bueno, préstamo, exacto, todos esos serían diferentes tipos de casos de uso, ¿cierto? Vamos a mirar uno hipotético. Recuerden que cada persona puede hacer un diagrama de caso de uso dependiendo, pues, como lo que haya, lo que diga el enunciado. No es que siempre tiene que ser el mismo, ¿cierto? Con tal de que sea, pues, más o menos, pues, como lo correcto, ¿cierto? Entonces, más o menos sería eso. Como nosotros vamos a hablar hoy es de diagrama de secuencia, vamos a mostrar ya como el caso de uso de este tema, ya pues realizado, porque incluso ya lo habíamos mostrado aquí y lo habíamos pues hecho, ¿cierto? Entonces vamos a mostrar aquí cómo sería ese caso de uso como para encaminarnos en el diagrama de secuencia. Entonces el caso de uso, pero ya ustedes ya mire que ya habían dicho, bueno, por ejemplo, ya habíamos dicho que el usuario era el bibliotecario y el cliente o el usuario, ¿cierto? El cliente. Vamos a llamarlo mejor cliente para no confundirnos con esta palabra usuario de acá. Entonces, por ejemplo, consultar quién lo haría. Pues según el enunciado, consultar, ¿quién haría este de consultar? El usuario, profe. El usuario. Cliente. Sí, exacto, el cliente. Validar libro, por ejemplo, validar libro, validar cliente. Eso lo hace el administrador de la página. Exacto, exacto. Entonces miren que cada uno tiene una cuestión diferente, ¿cierto? Por ejemplo, si el bibliotecario es el único que puede hacer reservar y prestar, es posible que el usuario diga, yo quiero hacer el préstamo, yo quiero hacer la reserva, pero si solamente es el bibliotecario que lo puede hacer, entonces ese caso de uso solamente sería por parte del bibliotecario. Si lo puede hacer cualquiera de los dos, entonces se coloca que los dos lo pueden hacer. Un posible diagrama de caso de uso podría ser este, ¿cierto? Aquí está el bibliotecario, aquí está el usuario. El bibliotecario, recuerden que, como les dije, no sé si ustedes lo recuerdan, pero lo vimos hace como 15 días, ¿cierto? Entonces, el bibliotecario puede hacer la parte de reservar libros. Claro que ahora como están las cosas, que todo es por internet, obviamente que el usuario también, pero bueno, vamos a colocarlo en forma hipotética. Vamos a decir, por ejemplo, el usuario... Profe, qué pena, perdóname. Profe, ese reservar y ese préstamo, ¿no sería un extend de consulta? Reservar libro, sí, podía ser. Podía ser un extend de consulta, sí. Se puede hacer así también, tienes toda la razón. Sí, se puede arreglar esto acá para que sea un extend de consulta, sí. Tienes toda la razón. Vamos a dejarlo hipotéticamente así, pero Jorge, vamos a dejarlo de pronto para la próxima clase, lo miramos así como tú dices. Pero sí, es un extend porque yo puedo consultar libros y opcionalmente puedo después reservarlos, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo colocar un extend de acá para acá. Jorge, muy bien, tienes toda la razón. ¿Sí se entendió eso que Jorge nos está diciendo? Devolver también, Jorge, sí. O sea, pueden haber muchas cosas. Aquí vamos a colocar como lo más básico, pero en una biblioteca pues son muchas las cosas que se... Los clientes morosos, por ejemplo. Verificar morosidad también sería otro caso, ¿cierto? Que es necesario tener en cuenta. Entonces son muchos los que se pueden hacer. Ya eso de qué depende del usuario, de las necesidades del sistema, de muchas cosas, ¿cierto? Pero entonces sí hay muchas cosas que se deben tener en cuenta. Profe, qué pena, otra pregunta tengo. Profe, ¿puede el usuario y el administrador realizar la consulta y ese mismo puede tener el examen? Sí, eso es lo que yo estaba pensando acá, que el bibliotecario también puede consultar libros y luego reservarlos. O sea, esta cosita acá debería estar de acá para acá y luego hacer la reserva. Sí, exacto. O sea Sí, que no hay privilegio sobre un usuario que al otro. pues porque es que el bibliotecario también puede consultar libros, como tú lo has dicho, ¿cierto? O sea, al reservarlo, el primero tiene que consultarlo, ¿cierto? Entonces sí tienes toda la razón. Esta partecita aquí, la deberíamos de quitar esta de acá y esta dejarlo acá
O sea, que el bibliotecario también consulte y luego pues se haría pues como un step. Claro que eso depende también de los permisos, ¿cierto? Porque si el usuario cliente no puede reservar libros sino el bibliotecario, entonces hay que tener en cuenta pues esa parte, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos. Ahí depende de la autorización que tenga, porque el cliente es un usuario normal que consulta qué libro puedo prestar, pero el administrador, el bibliotecario, puede tener el permiso de asignar el préstamo. Son dos cosas diferentes. Exacto, exacto. Entonces, bueno, aquí dejamos entonces reservar libros, reservar mismo opcionalmente, por eso aquí se tiene el STEM, opcionalmente puede también prestarlo inmediatamente y el include es algo que es obligatorio, o sea, yo para poder reservar un libro, primero tengo que validar que el usuario exista, ¿cierto? O sea, que esté dentro de la biblioteca, pues ese usuario, pues realmente exista. ¿Que se valide el libro? Pues no, porque se supone que el usuario ya consultó el libro que iba pues a prestar, ¿cierto? Pero sí tiene que validar que ese usuario tenga el carnet o lo que sea pues de la biblioteca. Entonces, por eso aquí se le coloca un include, que es obligatorio. Este STEM es opcional, ¿cierto? Entonces, este sería más o menos como el diagrama de casos de uso en la que se observa dos usuarios que van a usar el sistema, por eso se llama caso de uso, caso en el cual cada usuario puede usar el sistema de diferentes maneras, ¿cierto? El usuario cliente solamente para consultar y este bibliotecario pues está para hacer pues la reserva del libro o prestar el libro. Listo, entonces esta sería esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte dentro de cada caso de uso que es la parte relacionada con detallar el caso de uso, ¿cierto? ¿Cuál caso de uso es el que tenemos que detallar más? O sea, porque, por ejemplo, yo digo reservar libros o prestar libros o consultar libros, pero bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta, por ejemplo, para reservar un libro, para prestar? ¿Cuál creen ustedes que de todos estos casos de uso pues son los dos como más importantes? ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué es lo más importante como para detallar un poquito más cómo se hace ese proceso? Porque ahí esto está así muy global, pero si nosotros vamos a codificar uno de estos casos de uso, o sea, pues a desarrollar un sistema, ¿cierto?, de biblioteca, pues yo tengo que saber cuáles son los casos de uso pues más importantes, como para empezar a analizar estos casos de uso, o sea, los más importantes que tenemos. Por ejemplo, de aquí, ¿cuáles serían, creen ustedes, que son los más importantes? Para mí la consulta. Consultar libros. Sí, Pero señora. ¿cuál es la razón de ser de una biblioteca? El prestar libros. El prestar libros, Claro, ¿cierto? prestar libros. Prestar libros es la razón de ser de la biblioteca, ¿cierto? Porque consultar no es, o sea, sí es importante, pero la razón de ser es, si no se prestan libros, si se van solamente a consultar, pues para nada sirve la biblioteca, ¿cierto? Sino que es prestar. Entonces, hay que detallar ese caso de uso, ¿cierto? ¿Cómo se puede detallar ese caso de uso? Documentando ese caso de uso. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se hace pues se puede utilizar un formatico como este, en el cual se define aquí cuál es el caso de uso que yo voy a detallar. Una descripción de ese caso de uso puede ser una descripción pequeñita, y se colocan estos ítems aquí que son importantes. Una precondición, ¿qué se debe hacer para que ese caso de uso sea exitoso? Que los libros estén registrados, ¿cierto? En este caso. Que se hace aquí un paso a paso de ese caso de uso, una secuencia normal. ¿Qué se debe hacer? A que el bibliotecario digita pues cuál es el carnet del usuario, porque la reserva del libro lo va a hacer pues en este caso el bibliotecario, ¿cierto? Entonces, si el bibliotecario digita el carnet del usuario, valida el carnet. Perdón, una pregunta. Sí. Qué pena. Ahí entonces, en el ítem de precondiciones, entonces incluiría los casos de uso menos importantes a ese que es prestar libro. Menos importantes, no los menos importantes, sino, o sea, para poder que pueda ser exitoso ese... Un ejemplo, validar el usuario. Pero validar el usuario
bueno, se puede colocar, hay dos cosas, se puede colocar o acá, o se puede decir, bueno, el bibliotecario va a digitar el carnet del usuario y va al caso de uso validar usuario, ¿cierto? Se puede colocar o acá dentro del mismo, del mismo caso de uso, ¿cierto? Es una validación que se va a hacer. Primero, pues que los libros estén registrados, es lo principal. Si yo no tengo los libros registrados dentro de la biblioteca, yo no puedo definitivamente prestarlo, porque la razón de ser del préstamo es que los libros estén registrados. Pero esta parte de validar el usuario, ya si ese usuario no está registrado, sí se puede hacer un préstamo, pero a otro usuario, ¿cierto? Pero al usuario que yo le voy a hacer el préstamo, sí se tiene que validar que pues tenga el carnet, que tenga todos los, o sea, que ese usuario pues llene los requisitos para que pueda realizar el préstamo, ¿cierto? Entonces, esta es como una validación, porque ya lo de los libros no es una validación, sino que es que si no hay libros, pues ¿cómo voy a hacer el préstamo? Es imposible porque esa es como el inventario de la biblioteca, ¿cierto? Yo creo que hay otra persona, sí. Ah, qué bien, Robinson. Bueno, entonces primero, para poder dar el préstamo, entonces el bibliotecario digita el carnet del usuario, valida que ese usuario, pues efectivamente, pues yo voy a bueno, verifiquemos que efectivamente usted sí pueda prestar el libro, ¿cierto? ¿Qué hace? Bueno, entonces luego va a validar que los libros sí se puedan prestar. Entonces el bibliotecario luego, ¿qué hace? Esto es como un paso a paso de lo que hace el usuario con respecto al sistema de información, ¿cierto? Un paso a paso secuencial, por eso se llama una secuencia normal, ¿cierto? Entonces se valida paso a paso lo que ese casito de uso. Miren que esto es reservar libros, y reservar libros es esta partecita de acá, solamente esta es la que estamos detallando. ¿Se observa? Entonces, miren que esta son tres partes. Primero, son varias partes. Primero, el nombre del caso de uso, la descripción, la precondición, o sea, que es tener en cuenta antes de empezar a reservar el libro. Luego, la secuencia normal de los pasitos para poder hacer para poder que ese caso de uso sea exitoso. Hay otra partita que se llama poscondición, o sea, después de que termine el proceso, ¿qué condición se debe tener al final? O sea, que la reserva se haya realizado. Y esta parte de acá, no sé por qué se me borró, estas son las excepciones, ¿cierto? Son como excepciones, o sí, estas como las secuencias normalistas se puede decir que son como las validaciones que se deben hacer, porque a veces un caso de uso no siempre es exitoso, ¿cierto? Entonces, miren que aunque es algo que es como muy obvio, pues sí es necesario, es importante dentro de los procesos que se haga como un paso a paso, para que esto me va a servir luego para yo poder realizar la interfase de usuario. O sea, yo ya sé que para poder yo reservar un libro, entonces tengo que digitar el carnet, tengo que digitar, por ejemplo, los códigos de los libros o al menos seleccionarlos de alguna parte para poderlos reservar. Luego tiene que haber un botón de guardar. Bueno, se deben digitar las fechas de la reserva, ¿cierto? De cuándo, no solamente de reserva, sino también de cuándo se debe devolver el libro, ¿cierto? El sistema guarda la información y coloca un estado reservado, ¿cierto? Entonces, este es como el caso de uso, ¿cierto? Ay, muchachos, espérenme un momentico. ¿Qué pasó? Muchachos, qué pena, disculpen. Bueno, entonces, todavía están ustedes ahí, ¿cierto? Bueno, entonces en esta partecita, sí, qué pena, me disculpa que sentí como algo. Bueno, entonces el bibliotecario digita el carnet del usuario, va al caso de uso, valida al usuario, digita los códigos de los libros a reservar,
digita la fecha de reserva. Tal vez aquí, ¿qué pudo haber faltado? Yo creo que aquí faltó algo, de pronto alguien que me diga. Luego, ¿qué hace el bibliotecario? Bueno, va a digitar las fechas de reserva, el bibliotecario presiona el botón guardar. ¿Y el sistema? ¿Qué hace el sistema? Entonces, miren que esto, ¿qué es esta acción? Esta es la acción del usuario. Miren que incluso aquí decimos quién es el usuario, el bibliotecario. Esta parte es importante colocarla, ¿cierto? El bibliotecario es el que hace tal cosa, el bibliotecario. Y aquí la respuesta del usuario. Entonces, siempre la documentación de cada caso de uso es la interacción del usuario y la respuesta del usuario a lo que el bibliotecario o a lo que el usuario hace, ¿cierto? Miren que siempre es el bibliotecario y el sistema. Pues en este caso solamente una vez se habla de sistema, pero hay casos en que, por ejemplo, se dice, el usuario hace esto y el sistema hace esto otro. O sea, la respuesta del sistema ante la acción del usuario, ¿cierto? Entonces, miren que, por ejemplo, aquí el bibliotecario digita el carnet. Bueno, es posible que otra persona diga, no, es que yo no quiero que digite el carnet, primero que digite los códigos de los libros a ver si hay o no hay, ¿cierto? Y si hay, entonces, pues, ¿para qué va a digitar? Si no hay, entonces, ¿para qué va a digitar el carnet? No, pues, es boba, ¿cierto? O sea, la otra persona puede decir eso, ¿cierto? O sea, no siempre un caso de uso siempre es igual. El bibliotecario digita o otra persona puede decir, bueno, digita las fechas de reserva. El bibliotecario presiona el botón guardar, ¿cierto? O no se llama guardar, se puede llamar, por ejemplo, reservar, o algo así. El sistema guarda la información y coloca el estado reservado. Y aquí la postcondición es la reserva realizada. ¿De pronto están de acuerdo con este paso a paso o qué creen ustedes que se le debe de modificar o cambiar o eliminar? ¿Sí se entiende esta secuencia normal? Profe, yo por mi parte sí la entiendo. Sí, bueno. Jenny nos dice, consultar si los libros están disponibles antes de reservar. Sí, es cierto. Sí, Jenny, tienes toda la razón. Vamos a mirar esa partecita. Vamos a ver si se tuvo en cuenta o no. Si no se tuvo en cuenta, entonces para colocarlo. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la secuencia normal, ¿cierto? Para que sea exitoso. Listo, se puede hacer, listo. Pero como dice Jenny, es posible que eso no ocurre, o sea, no siempre todo es exitoso. Muchas veces, como dice Jenny, puede decir, no, resulta que ese libro no está, o, es que, pues, o sea, puede presentarse muchas condiciones. Entonces, esas son lo que se llaman, pues, las excepciones. Espera un momentico, creo que se llaman, hay en otras partes que se llama diferente. Bueno, se llaman excepciones. O sea, excepciones son, ¿qué? Cosas que ocurren, o sea, no siempre ocurre una secuencia normal, sino que pueden ocurrir situaciones, problemas. Es posible, por ejemplo, que el usuario haya llegado al tope máximo de libros y que el sistema no, que diga, no, es que ya tiene 3 libros, no. Entonces le dice el bibliotecario, no, yo no le puedo prestar más, usted ya tiene 3 libros. Entonces, en ese caso, no fue exitoso el caso de uso, ¿cierto? O sea, no se pudo hacer la reserva. Es posible, como dice Jenny, no, es que el libro está reservado o no se encuentra, entonces debe mostrar el sistema un mensaje indicando este problema, ¿cierto? De que no está, no, es que este libro no está, ya está reservado, no se encuentra, o en fin. Entonces, mostrar pues como el mensajito. O es posible que sí. Pero esa sería una política prácticamente del préstamo. Que la biblioteca diría, un ejemplo, yo presto 2 libros y por disponibilidad necesito un tercer libro y la biblioteca debe tener una política, de pronto me dice, no, yo nada más te puedo prestar hasta 2 libros. Sí está la disponibilidad, pero tengo una política que solamente te puedo prestar 2 libros nada más. Exacto, eso es algo que la biblioteca debe de definir, ¿cierto? Pues no puedo prestarle pues todos los libros que usted quiera, ¿cierto? Entonces, depende de las condiciones del usuario, ¿cierto? Del cliente, o sea, en este caso de la biblioteca. O es posible que no sea. O sea, estas son, pues, ya hablando pues en plata blanca, como se dice, pues, estas son las validaciones que me sirven a mí incluso para poder realizar una buena codificación o buen desarrollo del sistema, ¿cierto? Con esto yo digo, yo tengo que validar esto cuando estoy haciendo la reserva o cuando estoy haciendo, pues, el préstamo, ¿cierto? Tengo que validar, porque esto debe estar, incluso, esto dentro de los requerimientos debe decir, no, es que resulta, como dice Elmer,
es una política de la empresa, que solamente puede llegar hasta 3 libros prestados, ¿cierto? Bueno, aquí otra cosa es, por ejemplo, que las fechas no son válidas, que, por ejemplo, digitó una fecha, pues, las fechas que se colocan de reserva y de cuándo le tiene que entregar, o es posible que esa fecha de entrega la calcule el usuario, la calcule el sistema, ¿cierto? Entonces, esa parte también se debe tener en cuenta. O si el bibliotecario va a realizar el presto, bueno, listo. Entonces, estas son como las condiciones, como las excepciones, ¿cierto? Esto es lo normal, cuando ya el caso es exitoso. Y estas son las excepciones, o sea, lo que se puede presentar. Entonces, miren que en estas excepciones, aquí dice, si el usuario, aquí podemos decir, si el usuario, o sea, si el cliente ha llegado al máximo de una prestada al sistema, mire que aquí dice cuál es la acción del sistema. El sistema muestra un mensaje indicando esta información, o sea, que ha llegado, muestra un mensajito, ha llegado al máximo número. Si el libro está reservado o no se encuentra, entonces, ¿cuál es la acción del sistema? Miren que siempre se coloca una acción del sistema aquí en las excepciones como ante la situación que se presenta y aquí ante la acción del usuario, ¿cierto? Miren que siempre si las fechas no son válidas, entonces el sistema muestra un mensaje con fecha inválida. Entonces miren que siempre es una interacción del usuario con el usuario y la respuesta del sistema ante la acción del usuario, ¿cierto? Y lo mismo aquí, la respuesta del sistema ante ante la acción o ante la situación que se está presentando en el momento. Entonces esto es lo que se llama documentación del caso de uso. ¿Para qué nos sirve esta documentación? Primero, para entender mejor cada uno de estos procesos, ¿cierto? Aquí solamente es un diagrama, pero realmente yo no sé bien cada uno cómo es. Entonces esto me da como una idea de cómo yo detallar cada uno de estos procesos. ¿Para qué más me sirve? Me sirve para yo poder hacer como una interfase de usuario de cómo quiero yo que se haga esa reserva. Ya sé que yo necesito entonces el carnet del usuario, los códigos de los libros, se necesita una fecha. Bueno, una fecha y se necesita también digitar los códigos de los libros, ¿cierto? O sea, que el carnet, los códigos del libro, o sea, que pueden ser varios libros, ¿cierto? Entonces, para yo saber cómo dispongo yo mi interfase de usuario. Entonces, esto es básico para yo hacer mi interfase de usuario. Y me sirve también, miren que esto es muy chévere porque me sirve también para poder yo hacer las validaciones a mi sistema, ¿cierto? Que recuerdo que alguien por allá me dijo, profe, es que yo, ¿cómo hago para hacer? Me parece que fue Jorge, pues, que me dijo, ¿cómo hago yo para hacer esto? Que yo quiero validar esto. Entonces, son validaciones que a uno se le vienen en la cabeza. Entonces, esas cosas yo las puedo obtener con esto acá. ¿Para qué más me sirve esta documentación de casos de uso? Me sirve también para el diagrama de secuencia, ¿cierto? Entonces, miren, el diagrama de casos de uso tiene como objetivo dar a conocer o interpretar cuáles son las necesidades del usuario. Esto se logra porque se modela la interacción del usuario o usuarios con el sistema y la forma como el sistema debe responder. Mire que siempre es lo que el usuario hace y cómo el sistema responde. Es decir, el diagrama de casos de uso es la vista de un escenario usuario-sistema, ¿cierto? Entonces, miren que siempre es lo que hace el usuario, cómo responde el sistema, ¿cierto? Entonces, mire que eso es la cuestión del caso de uso, que es una parte, pues, como muy bonito del sistema. Por su parte, el diagrama de secuencia contiene detalles de la implementación, funcionamiento interno del sistema, del escenario del caso de uso. Es decir, el diagrama de secuencia, miren que hasta aquí esto es el detalle del caso de uso. Entonces, ahorita vamos a ver qué tiene que ver eso con el diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia contiene detalles de la implementación, funcionamiento interno del sistema, del escenario del caso de uso. Es decir, este diagrama define el comportamiento interno de un caso de uso. Por cada caso de uso, aquí me equivoqué. Por cada caso de uso debe existir un diagrama de secuencia. Es decir, que el diagrama de secuencia es por cada uno de los detalles del caso de uso, ¿cierto? Entonces, es decir, que para este caso de uso se hace un diagrama de secuencia, ¿cierto? Entonces, el diagrama de secuencia me muestra cómo a través del tiempo se van ejecutando cada una de estas opciones del usuario y cómo internamente el sistema, cómo se implementa todo esto internamente en el sistema,
vamos a mirar acá. Para ello es importante definir cuáles son las clases, ¿cierto? O sea, aquí tenemos esto, pero entonces definir las clases o los objetos, clases u objetos. Por ejemplo, aquí dentro de esto vamos a definir cuáles podrían ser como los posibles objetos. O sea, ya hemos visto el caso de uso, ya hemos visto los actores, ahora cuáles serían como los posibles clases, así hipotéticamente de este pequeño enunciado. ¿Cuáles podrían ser? ¿Quién nos puede colaborar? Perdón, pero hasta ahora se ha entendido lo que se ha dicho, pues de cómo se hizo el paso a paso del caso de uso. Ustedes van a tener tiempecito para hacerlo para su proyecto. ¿Se ha entendido hasta ahora lo que se ha dicho? Pues no es que sea súper bien, pero sí al menos quedó entendido esto como para que ustedes luego empiecen a cacharrear con su proyecto. Sí. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Listo. Entonces, aquí de esto, ¿cuáles serían como las clases objetos? Recuerden que todo lo que son clases objetos son, por ejemplo, todo lo que es un objeto, un sujeto, una transacción, todo eso lo podemos identificar como una clase o un objeto. Todo aquello donde se debe guardar como información. ¿Cuáles podrían ser como los posibles clases u objetos dentro de este enunciadito que tenemos acá? ¿A qué se les ocurre a ustedes? Libro, bibliotecario, cliente. Sí. Ah, dime, sí. ¿Quién nos habló? No, Jaime nos dice libro, bibliotecario, cliente. Objeto sería libro. Sí, exacto. Muy bien, están muy bien los dos, libro, bibliotecario. Sería libro, código del libro, sí. Entonces, efectivamente, como ustedes lo han dicho, entonces observen que puede ser, uno sería un libro, ¿cierto? El otro sería... Fecha. Bueno, ¿y por qué la fecha? Recuerden que el objeto es todo objeto. La fecha sería un objeto. O el código del libro sería un objeto. Recuerden que es todo lo que sea. Eso, tranquilos que eso lo vamos a ir, a través del tiempo lo vamos a ir trabajando y trabajando. Vamos a trabajar mucho sobre esta parte de las clases, todo esto lo vamos a trabajar muchísimo y así vamos a ir aprendiendo poquito a poco sobre cómo identificar los objetos. Por ejemplo, el libro sería un objeto, ¿por qué? ¿Qué se guardaría de un libro? ¿Qué información se guardaría del libro? La referencia y el nombre. Eso, la referencia, el nombre, la edición, bueno, el número de páginas puede ser, ¿cierto? Muchas cosas. Bueno, pero de la fecha del libro, ¿de qué más se puede guardar información? De la reserva. De la reserva, ¿cierto? Entonces, reserva, de la reserva también. ¿Y qué otra cosa se puede, de qué otro objeto, sujeto, objeto? El libro, como dijeron ustedes, es un objeto. A ver, yo, ¿qué más nos dicen por acá? Ay, Dios, cómo está de tarde. Del préstamo. O sea, préstamo o reserva podemos llamarlo igual, está muy bien. Autor, ¿cierto? Muy bien. Entonces, o sea, pueden haber muchos. Puede haber el libro, puede ser reserva, vamos a llamarlo mejor préstamo. Préstamo, dentro del préstamo puede estar la parte de reserva, ¿cierto? Préstamo, libro, ¿qué más? Así pues, por ejemplo, de un libro también puede decirse que también el autor del libro también puede ser otra clase. ¿Qué otro? ¿Qué otra clase de objeto podemos identificar acá? Que desde la cual se debe guardar información. Porque, por ejemplo, es que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el código de un libro o la fecha no son objetos, porque es que, por ejemplo, ¿la fecha es de qué? Cuando ustedes hablan de fecha, alguien nos dijo que ¿la fecha de qué? Yo me refería a la fecha, pues, de reserva. Eso, entonces reserva o préstamo serían el objeto, la clase, ¿cierto? Mira que tú mismo has dicho, la fecha de la reserva, ¿cierto? O en este caso lo vamos a llamar préstamo y dentro del préstamo vamos a definir si es reserva o ya es préstamo de una vez, ¿cierto? Para no utilizar pues como los dos, porque los dos contienen la misma información, ¿cierto? Si llamamos préstamo libre o reserva,
Y si son diferentes, van a guardar la misma información porque van a guardar la fecha en que se hizo el préstamo o la reserva, la fecha en que, perdón, la fecha de la reserva, la fecha en que realmente se prestó, la fecha en que se debe hacer la devolución, ¿cierto? Entonces mejor llamémoslo préstamo, que ahí podemos guardar como toda la información, ¿cierto? Entonces, o por ejemplo el código viene a ser ¿de qué? ¿Del libro? Del libro, ¿cierto? O el código del... Entonces, realmente el libro sería el objeto o la clase, ¿cierto? No el código, ¿cierto? Porque el código hace parte del libro, ¿cierto? Es que el código es una característica del libro y fecha es una característica de préstamo, ¿cierto? En realidad lo que a mí me dan es el préstamo. ¿De qué otro? Entonces miren que todo lo que es un objeto, un sujeto, aquí hay sujetos, además del autor, ¿de qué otro sujeto se guarda información? Del usuario que hace Del usuario, del cliente, ¿cierto? Entonces, ese sería otro del cual nosotros, entonces, llamámoslo cliente, ¿cierto? Entonces, más o menos esas serían pues como las clases que nosotros identificamos, ¿cierto? Esto nos serviría para hacer el diagrama de clases que más adelante pues lo podemos hacer, ¿cierto? Aquí vamos a identificarlo. Con esto, nosotros haríamos también lo que se llama el diagrama de secuencia. Pero también nos serviría para identificar el diagrama de clase. De pronto esa parte la hacemos la próxima clase, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería entonces el diagrama de secuencia? Si lo hacemos pues acá, tendríamos que hacerlo con base en lo que nosotros hemos identificado acá, ¿cierto? Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos aquí esta parte de reserva, ¿cierto? Que el bibliotecario digita el carnet, que el bibliotecario digita los códigos de los libros, que digita las fechas de reserva, que el bibliotecario presiona el botón guardar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Y teniendo en cuenta también las clases, o sea, libro, préstamo, autor y cliente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? Aquí vamos a mirar cómo sería. Aquí nosotros tenemos todos los elementos del caso de uso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar acá para poder hacer el diagrama de secuencia de este caso de uso. Identificamos los diferentes objetos. El primer objeto es el usuario como tal, o sea, el bibliotecario. Vamos haciéndolo aquí paso a paso. Entonces, sería aquí el bibliotecario. Es importante, bueno, aquí vamos a colocar en este lado como los objetos con los cuales el bibliotecario va a interactuar. ¿Cuáles creen ustedes que sería el primer objeto con el cual interactuaría el bibliotecario? O sea, ¿con qué interactúa el bibliotecario para poder que ese caso de uso se pueda dar? ¿Con qué interactúa? ¿En dónde él digita la información? En consulta. Pero sería dentro de la página web o dentro del formulario. Entonces, el formulario sería el primer objeto que nosotros identificaríamos. Entonces, aquí colocamos el objeto. Entonces, el primer objeto sería, por ejemplo, un formulario, si vamos, o una página web, ¿cierto? Vamos a colocar aquí formulario de préstamo o una página web. Bueno, el siguiente objeto son los objetos que nosotros ya hemos identificado dentro de las clases. El primero fue los que nosotros identificamos acá. El libro. Exactamente. Exactamente, el libro. ¿Ve? ¿Y por qué me quedo con esto aquí? Así. El libro. Cliente. El cliente. Vamos a colocar solamente 3 como para que no coloquemos mucho porque es que se nos hace inentendible esto acá. Y vamos a colocar el otro que sea el préstamo, que son como los 3, vamos a colocar como los más importantes, pues que hay muchos otros, estaría pues como por ejemplo el autor de los libros, la editorial, pues habrían muchos, pero aquí vamos a colocar pues como los más importantes, ¿cierto? Sería el préstamo. Entonces,
nosotros colocamos aquí lo que se llama la línea a través del tiempo, ¿cierto? Es decir, aquí van a suceder una serie de acciones que se ejecutarían a través del tiempo. ¿Cómo así que a través del tiempo? Sí. Este diagrama de secuencia es como internamente, miren una cosa, pues que es muy, muy bonita. Esto que nosotros vemos acá, que el usuario digita el carnet del usuario, que va al caso de uso validar usuario, el bibliotecario digita los códigos de los libros. Esto que nosotros vemos es el caso, el detalle del caso de uso de reservar libro, ¿cierto? Y es la interacción del usuario con el sistema, ¿cierto? La interacción externa, ¿cierto? O sea, lo que el usuario hace. Pero aquí el diagrama de secuencia es lo que internamente hace el usuario de acuerdo con estas acciones, ¿cierto? Los mensajes, o sea, ¿qué es lo que toca internamente el sistema cuando, por ejemplo, el bibliotecario digita el carnet del usuario, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera acción? El bibliotecario digita el carnet del usuario. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Este es un mensaje que el bibliotecario le manda al formulario donde está ingresando la información. Puede ser el formulario o puede ser una página web, ¿cierto? Aquí vamos a colocarlo pues como formulario. Entonces, ¿qué se hace acá? Se manda lo que se llama un mensaje. Manda un mensaje. ¿El mensaje qué es? Digita. Perdón, aquí. El carnet del usuario. Eso sería lo primero que haría. Entonces, mire que aquí estamos mostrando cómo internamente funciona el sistema a través del tiempo, ¿cierto? Cómo interactúa el sistema a través del tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, digita el carnet del usuario. Entonces, internamente, ¿qué hace el sistema? Entonces, vamos al caso de uso, validar usuario. O sea, internamente, miren que hay una clase que se llama usuario, ¿cierto? Aquí lo vamos a mirar. Perdón, o aquí lo pusimos fue cliente, pues, como queramos llamarlo. Bueno, pusimos cliente. Entonces, internamente, ¿qué hace el usuario? Entonces, el formulario, o sea, pues, o la página web, internamente manda un mensajito aquí a donde el cliente y pregunta, ¿cierto? Pregunta que si valida, validar cliente, o sea, valida que el cliente, o va al caso de uso, validar cliente. ¿Cierto? Eso sería lo que internamente él haría, ¿cierto? Haría el sistema, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le devuelve? Que el usuario ha sido verificado, ¿cierto? Usuario verificado, ya el que le devuelve al sistema. ¿Qué le devuelve aquí al usuario? Vamos a mirarlo aquí paso a paso. Va al caso de uso, validar cliente. Entonces, ¿qué devuelve este objeto? Es un objeto interno. Miren que este es el formulario pues de préstamo, ¿cierto? Pero toda esta parte de aquí del libro, cliente y préstamo ya es internamente como está conformado el sistema, ¿cierto? Entonces aquí cliente que devuelve, el cliente pues internamente le dice si ese cliente sí existe o no existe. ¿Y dónde lo debe devolver? Pues al formulario, ¿cierto? O a la página web, ¿cierto? Él internamente dice, pues valida. No recuerdo cómo fue, lo voy a colocar igual que acá como para que no nos... Usuario verificado. O sea, devuelve un mensajito. Indicando si realmente el usuario sí existe o no. ¿Y dónde lo devuelve? Al formulario, ¿cierto? Indicando, bueno, si existe o este usuario es inexistente, ¿cierto? Entonces, miren cómo es algo interno, ¿cierto? Toda esta parte de aquí, como les digo, es la parte interna del sistema, esta es la parte externa, que es el formulario, y este es el usuario que lo está manejando, ¿cierto? Entonces, luego ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos en el caso de uso? Entonces, el bibliotecario digita los códigos de los libros a reservar, ¿cierto? Entonces, incluso miren que aquí está con numerito. Primero, digita el carnet del usuario. Segundo, va al caso de uso, validar usuario. Tercera, digita los códigos de los libros, ¿cierto? Digita los códigos de los libros a reservar. Entonces, esos códigos de los libros, ¿dónde creen ustedes que los debe verificar? Entonces, aquí yo diría, bueno, entonces el bibliotecario, miren que aquí pues es bueno
como dice allí, aquí primero colocar, esto es lo primero que se va a hacer, digitar el código del usuario. De segundo, ir al caso de uso, validar cliente. Y de tercero, y lo tercero sería verificar libros, o sea, verificar existencia de libros. No, digita, tercero, digita los códigos de los libros. ¿Cierto? ¿Dónde creen que internamente debe verificar esos códigos de los libros? En el libro. En el libro, ¿cierto? Entonces, miren que eso está aquí verificadito, ¿cierto? Entonces aquí, edita los códigos de los libros a reservar. Entonces, ¿en dónde los verifica? Bueno, aquí lo habíamos puesto como material, ¿cierto? O en los libros. Entonces, verificar material, ¿con qué? Con el código del material. Verifica que esos libros existan, ¿cierto? Luego, ¿qué se hace con esos códigos de libros ya? Y con el carnet. Entonces, verificar que, pues, que esos libros no estén reservados, ¿cierto? Verificar que esos libros, ¿dónde los tiene que verificar? En préstamo, ¿cierto? Es decir, que acá yo verifico que esos libros pues existan, o en fin. ¿Cierto? Aquí se haría verificación de libros. ¿Cierto? Y luego se haría la verificación de que esos libros pues sí se puedan internamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema? Verificar, o sea, sería lo quinto, verificar préstamo, ¿cierto? Con los códigos de libros, ¿cierto? Verificar que ese préstamo se pueda dar. Internamente el sistema debe entregar, ¿a dónde? Al formulario, pues un mensaje de préstamo, pues, disponibilidad verificada, o como lo queramos llamar. ¿Cierto? Algo así, internamente. Mire que todo esto es interno. ¿Y a dónde estamos llevando toda esa información? A la parte externa, o sea, pues como al formulario, a la página web donde se está ingresando esa información, ¿cierto? Y luego, ¿qué debe hacer el usuario? Debe hacer el bibliotecario, digitar las fechas de los libros. Mire que aquí nos estamos basando eso en lo que tiene el diagrama de caso de uso, ¿cierto? O sea, miren que aquí yo estoy diciendo, el bibliotecario digita el carnet del usuario, luego va al caso de uso, validar usuario, luego el bibliotecario digita los códigos de los libros, luego el bibliotecario digita las fechas de reserva, ¿cierto? Luego el bibliotecario presiona el botón guardar, ¿cierto? El sistema guarda la información, coloca estado reservado, ¿cierto? Entonces, mire que todo esto se basa en ¿qué? En el caso de uso que estamos desarrollando. Entonces, aquí, nosotros íbamos acá, verifica disponibilidad de los libros, verificada. Bueno, aquí lo puse pues diferente, material verificado. Entonces, aquí luego, digita las fechas de reserva. Entonces, acá, el usuario, luego de que tenga observa la disponibilidad, entonces digita las fechas de reserva. Y luego valida las fechas y luego presiona el botón guardar, ¿cierto? Entonces, luego de que digita las fechas de reserva, presiona el botón guardar. Cuando él presiona el botón guardar, ¿dónde creen ustedes que guarda esa información del préstamo? En el objeto préstamo. En el objeto préstamo, ¿cierto? Entonces, internamente
internamente él va hasta el objeto préstamo y allá pues guarda la información que se necesita, ¿cierto? Así como nosotros pues lo observamos acá, ¿cierto? Presiona el botón guardar y luego guarda que el carnet, los códigos, las fechas de, pues las fechas del préstamo, etcétera, etcétera. Pero entonces va a un proceso pues que se llamaría pues guardar o como diga. Entonces aquí ¿qué hacemos? Pues para no hacerlo así como, aquí podríamos decir que aquí se va a guardar la información del préstamo. Entonces miren que aquí lo que se hace es que internamente él utiliza entonces, primero un objeto que es la persona que está interactuando con el sistema, el formulario, y estos son como los objetos o las clases que yo he identificado en el sistema, y estos mismos objetos y estas mismas clases son las que yo utilizo en el diagrama de clases, ¿cierto? Del cual pues vamos a hablar bastante en las próximas sesiones, ¿cierto? Entonces, esto es para que ustedes vayan mirando cómo hacer el del sistema que cada uno de ustedes está desarrollando. Y no se preocupe que con este tema, pues vamos a seguir un poco más adelante. ¿Listo? No sé cómo les pareció, pues, este tema. No es para entregarlo ya. Miren que tenemos un cronograma, pues, muy amplio. Es decir, que ustedes más o menos por esta época van a estar desarrollando el proyecto para cada uno de sus, mire, es para entregarlo por esta época, pero es importante que ustedes lo vayan desarrollando en este momento, porque luego nosotros, mire, nosotros vamos a desarrollar algo relacionado con Java, con modelo de entidad relación para el proyecto de ustedes. Entonces es importante que esta parte ustedes desde ahora lo empiecen a desarrollar y me lo vayan mostrando. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias. Eso, Jenny. Muy bien, Jenny, sí. Bueno, muchachos, entonces muchísimas gracias por estar acá. Espero que esta parte pues haya quedado entendida. Yo sé que de un momento a otro pues tampoco es que esto quedó perfecto porque el diagrama de clases es algo, esto tiene que ver con las clases, con el diagrama de clases. Vamos a trabajar mucho sobre esto. Entonces, lo más importante es que vamos como adquiriendo experiencia de estos temas. Muchísimas gracias a todos. Y vayan haciendo el diagrama de casos de uso y de clases de sus proyectos. Listo, y me lo van mostrando. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a todos, a Elmer, a Juan Esteban, a todos. Billy, mejor dicho, a todos los que están acá. Dios los bendiga, hasta pronto. Profe, muchas gracias y hasta luego. Gracias, Jorge. Dios te pague. Bueno, chao.